Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video del auxiliar. En esta oportunidad estamos con el auxiliar 8, el cual va a ser netamente práctico. En este auxiliar vamos a estar extendiendo las funcionalidades de nuestra aplicación de confesiones que hemos estado realizando a lo largo de todo el semestre, en particular viendo nuevas cosas que podemos estar haciendo con el concepto de Ajax y promesas, el cual ya vimos la semana pasada con el buscador que habíamos creado acá. Entonces vemos que aquí ya mantenemos las funcionalidades. Por ejemplo, aquí busco mi título y me lo muestra. Y si no, si le pego el teclado, no me muestra absolutamente nada. Entonces ahí está funcionando correctamente, tal cual lo habíamos hecho en el video anterior. Sin embargo, van a notar aquí que aquí yo tengo una confesión de juguete y vemos que aquí tiene un icono de un corazoncito, el cual va a hacer likes. Entonces vemos aquí nosotros creamos este like, cual podríamos nosotros estar haciendo con JavaScript, pero si se dan cuenta, yo al refrescar la pantalla se mantiene este número, dado que yo creé en el backend hay ya un nuevo concepto de los likes y vamos a ver cómo lo implementamos en, en la aplicación. Y también vamos a estar viendo una segunda funcionalidad que pueden, si se dan cuenta aquí en la navbar, tenemos aquí una nueva categoría que se llama Stats, el cual nosotros vamos a ver cuántas confesiones a lo largo del tiempo se han ido agregando a la página. Obviamente, como pueden ver, tenemos una pura confesión y mucho no en estas fechas, así que vamos a ver que lo creamos de manera aleatoria. Sin embargo, esto nos permitiría en un futuro, cuando sí tengamos datos concretos, poder visualizarlos de buena manera y esto se hace con una request a la parte de atrás. Veamos. Ya, entonces ahora veamos cómo lo fuimos implementando. Em, acá. Ya, bueno, de primera instancia lo que tuvimos que hacer fue crear un nuevo modelo que se llama la tabla de likes. Y aquí asociamos dos cosas. Asociamos el ID del usuario y el ID de la confesión. Y en sí esto es una como tupla que tiene una ID por su cuenta. ¿Por qué tenemos estos dos datos? Porque queremos que un puro usuario solo pueda tener un like por publicación. No quiero tener 8 likes en la misma publicación. Entonces nosotros al asociar la confesión con el usuario, creamos esta relación de likes y los podemos ir visualizando en las distintas confesiones. Y ahí, por ejemplo, podríamos hacer un análisis de cuáles son las que tienen más likes y así para adelante. Y para esto también fuimos creando estas nuevas funciones que se llaman el getLikes y el likeConf. Y aquí hacemos una query a likes en base al conf ID y el user ID y la obtenemos todas. Y aquí hacemos un conteo de todos los likes que tiene esta. Ven, aquí tenemos toda la instancia. Por ejemplo, si una confesión tiene 10 likes, vamos a tener 10 instancias del usuario confesión, el cual al final nos va a dar una respuesta de cuántos likes tenemos em, en total. Ven, si quiero tornamos los likes, que nos da con el conf ID cuántos tiene. Ya. Y después de eso, aquí tendríamos un diccionario con el ID de la confesión igual a, como la llave sería la idea de la confesión y el valor sería cuántos likes tiene esa confesión. Y también tenemos aquí la manera de hacerle like a las confesiones. Primero vemos si es que existe el like. Si es que ya hay un like, eliminamos ese like. Entonces ahí ya le sacamos uno y le removemos la cantidad en uno. Y si es que no, creamos una nueva instancia de la clase like y agregamos a la sesión estos cambios. Y eso sería todo en el backend, la verdad. Esto ocupando SQL pueden ver que es bien fácil. Simplemente cosas como de contar o hacer una query por el filter y todo bien sencillo. Pero lo que sí tiene interesante este auxiliar lo vamos a ver en la app. Vamos a cerrar aquí ya que ya lo vimos. Bueno, aquí mantenemos las funcionalidades del register, del login, del logout. Aquí vemos lo del perfil, lo de editarlo. Pero lo interesante, bueno, aquí en el index, a la hora de crear confesiones, vamos a ver que también agregamos un timestamp de estas confesiones porque si se dieron cuenta acá en Stats necesitamos una fecha de publicación y entonces para eso necesitamos saber cuándo esta fue creada. Y eso me faltó decir, me faltó mostrar acá que también cambiamos el modelo de confesión para agregar timestamp, que ocupamos el término datetime y vamos a ver cómo lo manejamos acá abajo. Pero primero vamos a ver todo lo que tiene que ver con los likes. Bueno, aquí también tuvimos que modificar el index para recibir likes y el timestamp. Esto es muy importante que lo manejen también acá porque si no, por más allá de que yo cambie el backend y todas estas cosas, si es que nosotros no le pasamos el template con estos atributos,
Después nosotros acá, ahí, después nosotros acá no vamos a poder visualizar en el home este like ni nada, nada por el estilo. Ya. Veamos aquí entonces la ruta que hemos creado del like. Aquí van a darse cuenta de algo muy importante que tiene que ver con el cross origin, que al final las aplicaciones necesitan, por ejemplo, yo estoy corriendo acá en local esta ruta, que sería la página web. Entonces, cada vez que mi página web necesita buscar un, em, ¿cuál es la palabra? Algún archivo, algún dato, algún tipo de recurso que esté en otra dirección, o sea, que vamos a un origen distinto al cual de la misma aplicación, yo tengo que em, permitir el cross origin. O sea, a mí me puede llamar alguien que no soy yo. O sea, por ejemplo, si yo tuviera otra aplicación que no corre aquí mismo donde estamos nosotros, em, y yo quisiera llamar a esta, tengo que permitir el cross origin para que alguien fuera de mi aplicación, fuera de esta app de Flask, fuera de todas estas rutas que hemos llamado, me pueda llamar. Entonces, por eso es importante agregar aquí nosotros estamos agregando como origin el localhost nomás, que es esta ruta de acá. Em, de esa forma nosotros podemos asegurarnos de que esté disponible esta manera. Y vamos a ver que esto al final lo llamamos directamente desde el JavaScript. Pero por mientras veamos cómo funciona. Bueno, si es que no hay un usuario, retornamos un error con JSON. Acuérdense que hay funciones que retornan JSON en vez de HTML, pues son los que del tipo API que hemos visto. Y si es que no, obtenemos el usuario, obtenemos la request y obteniendo la idea de la confesión que pidió esta request para hacer el like, habemos de like confession que ya vimos cómo lo implementamos en el backend. Y si es que todo esto funciona, retornamos con status OK, que esto es importante para los, vamos a ver en el JavaScript, y ahí todo bien. Y veamos cómo funciona. Entonces, en confesiones, bueno, aquí arriba tenemos validar confesión y agregar confesión, que ya es estándar para ustedes. Y aquí vemos que hacemos fetch. Fetch, esto aquí nos aprovechamos de una funcionalidad que nos permite tomar el origen que aquí sería, por ejemplo, 127001, o sea, el localhost, y es a este el cual nosotros permitimos llamar, a este mismo. Ahí podrían tener posibles errores si es que, por ejemplo, están corriéndolo en localhost en vez de 192.7.0.0.1, que si bien es lo mismo, hay como un ruteo interno de estas direcciones que puede que sea medio complicado para permitir este tipo de cross origin. Pero veamos. Entonces aquí yo llamo a like. Yo llamo al localhost, que es el window origin, y le llamo a like. Le doy un método del post mi cuerpo, acuérdense que todo tipo de request post tiene que tener un cuerpo con la información que estamos mandando. Entonces aquí del JSON hacemos stringify y le mandamos confid y confid. Y confid es la ID el cual triggerea esta función, que está más abajo, si no me equivoco. Ah, no, creo que está en el HTML, que lo podemos ver en templates, confessions. Ven aquí tenemos la del postconf, pero esto está, les digo al tiro. Acá. ¿Ven? Aquí este conflikes, que este el SVG, este el icono del corazoncito, triggerea la función like confession y le damos un conf.id. No se preocupen que se vea medio feo, a veces la sintaxis de Jinja no la toma bien el editor de texto de HTML. Pero entonces aquí triggereamos like confession, esto de acá con la ID exacta de ese post. Entonces con esa ID se la mandamos en la request. em, Vemos, lo más importante acá es lo del header que necesitamos nosotros dar que es una application JSON, que el tipo de contenido que estamos mandando es un JSON, si no les va a fallar en la respuesta en el backend. ¿Ya? Y una vez que nos responde, o sea, después de que nos responda esta función de like, que nos va a retornar con ya sea un status OK o con un status error, vamos a ver cómo manejar ambos casos. Vamos a ver. Ya, si es que la respuesta no está ok, la negación, acuérdense, en programación, exclamación de algo significa que es la negación de esto, o sea, lo opuesto a esto. Vemos que vamos a tirar un error. Y después este error va a ser manejado en la estructura del cache, que está justo acá abajo. ¿Ven? Y nosotros ahí podemos mostrar en consola con un error. ¿Cómo podríamos ver esto? Un segundito.
Ya está, me quedaba sin batería. Perdónenme el problema. Ya. Si es que tenemos error, tiramos error, entonces throw y catch. Tirar y agarrar, este tipo de errores. Pero si es que nos retornó que bien, vemos de obtener el elemento del ID y aumentamos en uno el número del contador. Vamos a ver, aquí yo dije que esto está mal porque, mira, veamos lo que pasa. Si yo aquí spameo esto, se van a dar cuenta que no debería, no cumplimos lo que habíamos nosotros inicialmente establecido de que un puro usuario tiene uno por, em, un like por confesión. Sin embargo, si yo refresco, vemos que se vuelve a actualizar y esto es porque el dato viene del backend versus en el JavaScript mismo. Entonces, esto es una implementación a medias. Ahí la invitación sería que ustedes vean cuál será la mejor manera de implementar esto, pero es para que vean explícitamente como la distinción entre un dato que cambia aquí en el frontend. Ah, pero yo lo veo bien, ¿está bien o no? No, porque después yo lo refresco, porque en el backend esto no ocurrió de ninguna forma. Ven, si yo lo aprieto aquí, lo dejo en 2 me va a caer en cero. ¿Ven? Porque fue como que en verdad subió, pero en realidad le quité el like. Lo voy a mojar en uno. Ya. Y entonces, eso sería todo. Aquí tenemos la respuesta de si es que está con éxito el cambio del like. Y si es que no, vemos, obtenemos el error y tiramos el error en la consola. Y eso sería todo para los likes de las confesiones. Puede ser que a futuro en alguna tarea les pidamos implementar algún sistema de likes, así que tendría ojo con esta parte. Ya. Y más allá de eso, vamos a ver todo lo que tienen que ver las stats. Entonces vemos que aquí tenemos dos rutas. Primero tenemos la ruta de stats, que aquí nos retorna un HTML, porque nosotros queremos ver en pantalla las stats del HTML. Em, y las cuales ya habíamos establecido que eran aleatorias. Pero todos estos datos tienen que venir de alguna parte. Porque si se fijan, cada vez que yo lo refresco, cambia la forma del gráfico porque son completamente aleatorios. Pero si es que fueran estáticos, estos tendrían que ser fijos. Pero no es así. Claramente están cambiando porque en el backend están cambiando. Entonces veamos cómo implementamos esto. Primero que todo, ya habíamos dicho, establecemos estos stats del HTML, pero dentro de ese HTML, o sea, sí, del JavaScript de eso, vamos a ver que nosotros llamamos a una ruta que se llama getStatsData. Esto es del tipo API, o sea, nos retorna un JSON, que es meramente información. Entonces ya, si es que no tenemos, ya que no tenemos muchas confesiones, primero tenemos que poder mostrar estos nuevos gráficos que tenemos y lo hacemos de la siguiente forma. Bueno, esto en realidad no es importante que lo aprendan bien, simplemente este código de acá se encarga de crear una fecha al azar, desde algún inicio o final de la fecha, y algún número al azar. Y aquí creamos esta random data que nos da la fecha al azar desde 2023 al 2025 al final de año y cuántas confesiones al día se crearon en ese tiempo. Y creamos 50 datos dentro de este espacio. Y después la ordenamos y creamos la data. Entonces, dentro del random data vamos creando rows. Entonces, para acá, eso sea filas. Entonces, para cada fila vamos creando estos dates con el tiempo que lo formateamos de esta manera. Todo esto es un poco técnico, pero es simplemente para que entiendan. Y por último, retornamos esta data random. Es bastante simple. Pero este es el endpoint, que ojo, que aquí también aplicamos cross origin, porque estamos llamándolo desde el JavaScript, o sea, desde el navegador. Y por eso tenemos que incluir este cross origin, si no van a tener problemas con eso. Y retornamos el JSONify del random data. Pero esto no tiene ninguna gracia si es que no vemos cómo funciona stats. Bueno, primero que todo, veamos que aquí tenemos stats, que simplemente le pegamos un poco de CSS, extendemos de la base, que nos da el navbar, presentamos aquí el gráfico que nosotros creamos y nada más. Por todo lo demás está casi vacío y extendemos de HighCharts, que aquí nos estamos aprovechando de la librería de HighCharts, que nos permite ir creando estos gráficos más bonitos y con menos código. Y aquí tenemos el URL for del static file name de stats. Y bueno, en realidad, sé que vale la pena ir para acá. A ver, no, mejor lo voy a copiar acá. Vamos a cerrarlo acá. En realidad, vamos a buscar acá highcharts.com, que esta es una gran herramienta, que no me acuerdo si ya les había mencionado, pero se la voy a mencionar ahora. Y aquí tiene algo muy bacán, que es, ¿dónde está esto? Resources. Tiene HighCharts GPT. Aquí le daré una ayuda de nuestros compañeros
de HighCharts que tienen aquí como un chat GPT integrado únicamente para crear gráficos. Entonces, por ejemplo, aquí yo le digo, dame, o en inglés mejor, give me, a ver, veamos si funciona en español, para que sea más democrático. Dame un gráfico de líneas para datos históricos entre 2023 y 2024, 25. Y vamos a ver aquí que me crea el código de HighCharts para cómo funcionaría la sintaxis para todo este tipo de cosas. Ahí se inventa datos, ahí ustedes van a tener que ser más astutos de cómo ocupar esto correctamente. Ven, incluso me lo grafica y me lo muestra, esto es brutal. Pero la idea de este curso es que ustedes aprovechen las herramientas que están disponibles para hacer uso y vamos a ver cómo nosotros no usamos datos hardcodeados, porque están como escritos a mano los códigos, eh, y vamos a ver cómo nosotros lo usamos. Y ya está lo otro. Ya, estoy divagando un poco, pero ya, así funciona el stats. Y extendemos de stats, que aquí creamos el container de HighCharts, que también fue creado con el HighCharts GPT. Aquí tenemos el eje del X, el eje Y. Todo esto le damos algún tipo de dato que estamos tratando. Es importante ver el tipo de dato. Aquí nosotros estamos tratando con datetimes, o sea, fechas. Y aquí tenemos los títulos, la leyenda, todo este tipo de cosas deberían ser precreadas astutamente. Bueno, entonces inicialmente nosotros creamos la serie. Esto es lo más importante, las distintas series que vamos creando. Entonces, las series son conjuntos de datos que nosotros vamos graficando. Entonces, primero creamos las series que son las confesiones. Y si se dan cuenta acá, estas son las que están graficadas, confesiones. Y vemos que aquí tenemos la data vacía, pero vamos a ver más abajo qué hacemos con ella para poblar. Y aquí estas son cosas más estéticas del color, qué tipo de marcador, qué tan gruesa es la línea, todo ese tipo de cosas. Pero esto es lo importante. Las series pueden ser varias tipos de series. Aquí nosotros definimos que era un chart de tipo line, o sea, por eso son las líneas, le damos un título, todo ese tipo de cosas y partimos inicialmente vacío. Ya, ¿cómo yo obtengo los datos de todas estas cosas en el backend? O sea, yo quiero llamar a esta ruta de acá. Aquí en stats vamos a hacer un fetch de esta URL. Aquí estamos ya hardcodeando un poco el 127005000. Ahí ustedes pueden hacer el truco que teníamos en confesiones del el window location, el window origin. Y vamos a la ruta getStatsData, que es la que definimos acá. Y seguimos la misma lógica. Hacemos fetch, lo vamos a buscar. Una vez que obtenemos la respuesta, parseamos la respuesta del JSON, porque viene en formato JSON. Y después, vean que estos den siempre como que hay como una variable implícita cada vez que hacemos un den. Porque el fetch retorna algo. Y eso se guarda en el response, el cual después retorna un response.json. Después, este response.json lo atrapa este den, que es el data. Y después vemos que parseamos la data, la spliteamos para que se vea bonita, para que cumpla con el formato que nos piden. Aquí cambiamos, aquí hicimos un poco de manipulación de fechas, que ahí es cosa de investigar un poco, de fechas y le damos el count. Entonces ahí nosotros retornamos la fecha y el count. Después obtenemos el chart, que nosotros definimos aquí como objeto de acá arriba, que es el chart. Mira, hacemos chart, hacemos el highcharts.find y lo rendereamos. Hacemos chart y render to ID container. Entonces, esto va a buscar el ID del container. ¿Ven? Aquí tenemos el div del ID container. Y es aquí dentro donde va a guardar, dentro de aquí vamos a meter aquí el gráfico. Aquí pondremos, aquí va el gráfico. No lo vamos a ver porque se ve feo, pero esa es la idea. Ya obtenemos el chart y le hacemos un punto update. Entonces aquí las series, volvemos a crear el objeto de series y le damos data en vez de una lista vacía como nosotros inicialmente creamos, sino que le vamos a dar parsed data. Entonces, si se fijan acá, inicialmente parte con cero y después al nosotros llamar al backend obtiene estos datos. Entonces, por ejemplo, aquí y en cualquier error mostramos este error. Entonces, para que les quede extra claro que estos datos vienen del backend y no están en el frontend, vamos a darnos cuenta de algo. Aquí, cada vez que yo hago esto, si se fijan, hay un pequeño tiempo en que no hay datos en el gráfico, se van creando de a poco, porque eso es cuando nos llegan los datos. Tenemos que esperar un poco. Pero para que sea extra, extra claro, le vamos a poner aquí en el getStatsData.
Vamos a tener todo esto y justo antes del return vamos a poner un time.sleep y le vamos a poner 5 segundos. Creo que tengo que importar time. Solo para que se hagan una idea de cómo funcionaría esto. Lo matamos, lo corremos, volvemos acá. ¿Ven? Ahí esperamos, esperamos, esperamos y ahí llegan los datos. ¿Ven? Entonces, así es como funciona. Porque en la vida real, cuando nosotros llamemos a estas rutas, porque ya aquí es instantáneo, porque son muy pocos datos, son inventados y al final no importa. Pero en la vida real, cuando usted haga una aplicación concreta, estos endpoints, estas rutas van a ser cosas que tal vez se demoren. Estos cálculos de acá puede ser que tengan que hacer consulta a la base de datos que son costosos, que pueden tomarse mucho tiempo al final para poder renderizarlo. Y al usuario no le gusta ver esperar mucho o, entender, o que no se cargue la página. Porque, por ejemplo, si es que se demorara todo esto, yo tuviera que cargar todo esto para recién ahí hacer el render template del confession stats, significaría que yo acá me tendría que ya, acá cuando yo apriete stats, tendría que esperar, 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 tendría que estar todo este rato esperando en el home hasta que recién ahí, cuando me lleguen los datos, me muestre la página. Ahí la mejor práctica sería después como aquí con el JavaScript, poner como algún logo de como cargando, 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 que lo pueden ver en ciertas páginas. Y ahí cuando llegan los datos, funciona. Pero eso sería todo. Así funciona. Ojo con el cross origin. Y cualquier otra duda que tengan al respecto, me la pueden hacer por correo. Ah, y acuérdense, no lo voy a hacer ahora, pero aquí con los cambios que hicimos en la base de datos de los likes y por ejemplo el timestamp, la idea es aquí que en el esquema que yo creé acá, voten la base de datos y corran la idea del initDB, que va creando nuestros modelos ya creados. Eso sería todo. Ánimo con la tarea. Esto es clave para la tarea, si es que leyeron la tarea. Y cualquier otra duda por correo. Nos vemos.